25 de abril de 1945. 3:47 de la madrugada. El cielo sobre Berlín no era negro, era rojo, rojo sangre, rojo fuego, rojo muerte. 2,5 millones de soldados soviéticos rodeaban la capital del Reich como lobos hambrientos cercando su presa final. Dentro de las murallas de concreto y desesperación, 1,5 millones de civiles alemanes temblaban en sótanos inundados. No sabían que les quedaban exactamente 144 horas. 6 días. 144 horas que borrarían del mapa a 220,000 personas. Más muertos que Hiroshima y Nagasaki juntas. Pero esta vez no fue una bomba atómica. Fue algo peor. En las profundidades del Führerbunker, 9 metros bajo tierra, Adolf Hitler sostenía un mapa temblando entre sus manos. Sus generales le suplicaban: «Mein Führer, debemos rendirnos. La ciudad está perdida». Pero Hitler levantó la vista. Sus ojos grises, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una locura que helaba la sangre. Berlín resistirá hasta el último hombre, la última mujer, el último niño. No habrá rendición, no habrá piedad, que la ciudad arda antes que caer. Y entonces firmó la orden que convertiría a Berlín en el infierno en la tierra. Afuera, en las calles destrozadas, niños de 14 años cargaban Panzerfausts más pesados que ellos mismos. Ancianos de 70 años vestían uniformes que les quedaban grandes, con rifles que apenas podían sostener. Las mujeres cavaban trincheras con manos sangrantes. Todos sabían la verdad. La guerra estaba perdida. Alemania estaba derrotada. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque en Berlín, en aquellas 144 horas finales, la verdad era un crimen castigado con muerte inmediata. Los tanques T-34 soviéticos ya podían verse desde las ventanas rotas de los edificios. Sus cañones apuntaban directamente al corazón de la ciudad. El bombardeo de artillería era tan intenso que la tierra misma temblaba sin cesar. Cada 3 segundos, una explosión. Cada explosión, una vida borrada. Y esto apenas comenzaba. Lo que nadie imaginaba era que Hitler, en su locura final, había decidido algo. Si Alemania no podía ganar la guerra, entonces Alemania debía desaparecer. Y Berlín sería su funeral. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. La cuenta regresiva había comenzado. 54 horas para el apocalipsis. Esta es la historia que Hollywood nunca se atrevió a contar completa. La batalla de Berlín no fue solo el final de la Segunda Guerra Mundial, fue el colapso total de la razón humana. 220,000 personas desaparecieron en 6 días. No murieron en combate, no fueron enterradas con honor, simplemente se evaporaron bajo los escombros, las balas y la locura colectiva. Sus nombres nunca aparecieron en listas, sus cuerpos nunca fueron encontrados. Hoy vas a descubrir qué pasó realmente en aquellas 144 horas de puro terror. Si este tipo de contenido te atrapa, presiona suscripción ahora y déjame un comentario con tu país y ciudad. Quiero saber quién está del otro lado de la pantalla viendo esta historia. Volvamos a Berlín, abril de 1945. La ciudad que alguna vez fue el símbolo del poder nazi, ahora era un esqueleto de concreto y ceniza. Los edificios emblemáticos, las avenidas amplias, los monumentos imperiales, todo reducido a montañas de escombros humeantes. Pero lo más aterrador no eran las ruinas, era lo que se escondía entre ellas. Soldados niños con uniformes demasiado grandes, mujeres armadas con botellas de gasolina improvisadas, ancianos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial ahora enfrentaban su segunda pesadilla. Todos ellos recibieron la misma orden: resistir hasta morir. No había plan B,
No había evacuación, no había esperanza, y en el centro de todo este caos, en su búnker subterráneo, Hitler planeaba su última jugada. Una jugada que no salvaría a Alemania, una jugada que solo multiplicaría el sufrimiento. El reloj seguía corriendo. 144 horas. Y cada segundo contaba. Soldado, la orden es clara. Suscríbete a este canal para formar el ejército más grande de la historia. El mariscal Georgi Zhukov no dormía. Llevaba 72 horas despierto, observando los mapas de Berlín extendidos sobre la mesa de madera astillada. Sus ojos rojos estudiaban cada calle, cada puente, cada edificio. Frente a él, la ciudad alemana esperaba como una fortaleza condenada. Zhukov sabía algo que Hitler se negaba a aceptar. Berlín caería. La única pregunta era ¿cuántos morirían en el proceso? 2,5 millones de soldados soviéticos rodeaban la capital alemana. 6,000 tanques, 41,000 piezas de artillería, 7,500 aviones. Era la concentración de poder militar más grande que el mundo había visto jamás, y todo ese arsenal apuntaba a un solo objetivo: pulverizar Berlín hasta que no quedara piedra sobre piedra. Pero Zhukov tenía un problema. Stalin le había dado un plazo imposible. Toma Berlín antes del 1 de mayo. Es una orden. El Día del Trabajador era sagrado para la Unión Soviética. Stalin quería regalarle a su pueblo la caída de Berlín como trofeo. Y cuando Stalin ordenaba algo, no había excusas que valieran. Fallar significaba un destino peor que la muerte. Al otro lado de las líneas, en el Führerbunker, Hitler recibía informes que contradecían completamente la realidad. Sus generales mentían, sus oficiales mentían. Todos mentían porque decir la verdad era suicidio profesional y literal. Mein Führer, el 9º ejército está a punto de romper el cerco soviético. La victoria está cerca. Hitler sonreía con esa sonrisa torcida que helaba la sangre. Creía cada palabra, o tal vez solo fingía creer. Nadie lo sabía con certeza. La noche del 25 de abril comenzó con un silencio antinatural. Los soldados soviéticos en primera línea miraban hacia Berlín, sabiendo que en pocas horas entrarían en ese laberinto de muerte. Los alemanes, parapetados tras montañas de escombros, apretaban sus armas con manos temblorosas. Ambos bandos esperaban la señal que convertiría a Berlín en un matadero. A las 3:00 de la madrugada el cielo explotó. 40,000 cañones abrieron fuego simultáneamente. El sonido era tan ensordecedor que los tambores de los oídos reventaban. Las ventanas que aún quedaban en pie estallaban en 1000 pedazos. Los edificios se sacudían como si un terremoto los golpeara. Y esto era solo el preludio. Las granadas llovían sobre Berlín como meteoritos de acero. Cada explosión creaba cráteres de 10 metros de diámetro. Los sótanos donde se escondían los civiles se convertían en tumbas cuando los edificios colapsaban sobre ellos. Familias enteras morían aplastadas, asfixiadas, sepultadas vivas. Y nadie vendría a rescatarlas. No había tiempo, no había recursos. No había esperanza. En el centro de comando soviético, un oficial se acercó a Zhukov con un reporte. «Camarada mariscal, hemos detectado resistencia mínima en el sector este. Podríamos avanzar rápidamente». Zhukov negó con la cabeza. Él conocía las tácticas alemanas. Esto era una trampa. Hitler había ordenado a sus tropas retroceder estratégicamente, dejar entrar a los soviéticos en las calles y entonces atacarlos desde todos los ángulos en un combate urbano despiadado. Los primeros tanques T-34 cruzaron el perímetro de la ciudad al amanecer. Sus orugas aplastaban cadáveres, escombros, restos de vidas destrozadas. Los soldados de infantería avanzaban detrás, con los dedos en los gatillos, esperando el primer disparo. No tuvieron que esperar mucho.
Desde una ventana del tercer piso de un edificio medio destruido, un niño de 14 años llamado Klaus apuntaba un Panzerfaust hacia el tanque líder. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el arma, pero había recibido órdenes directas de un oficial de las SS. «Destruyes ese tanque o te cuelgo en la esquina como traidor». Klaus cerró los ojos, apretó el gatillo y rezó. El proyectil salió disparado con un silbido mortal. Impactó el costado del T-34. La explosión iluminó la calle como un segundo amanecer. El tanque explotó, matando a su tripulación al instante. Klaus sonrió por un solo segundo, antes de que una ráfaga de ametralladora soviética le arrancara la vida. Su cuerpo cayó 3 pisos, estrellándose contra el pavimento. Nadie recogió su cadáver. Nadie supo su nombre. Se convirtió en uno más de los 220.000 desaparecidos. En el sótano de una escuela convertida en cuartel improvisado, 37 niños recibían sus últimas instrucciones. El mayor tenía 16 años, el menor 12. Sus rostros todavía conservaban rasgos infantiles, mejillas suaves que nunca conocerían la barba. Pero sus ojos ya estaban muertos, habían visto demasiado, sabían demasiado. Y ahora les tocaba morir por una causa que ni siquiera comprendían. El Hauptsturmführer de las SS que los entrenaba se llamaba Dietrich Müller. Tenía órdenes claras de Goebbels: convertir a estos niños en armas humanas. Ustedes son la última línea de defensa del Reich. Hitler cuenta con ustedes, Alemania cuenta con ustedes. Sus madres, sus hermanas, dependen de su valentía. Mentiras envueltas en retórica patriótica, pero funcionaban. Los niños asentían, apretaban los puños, juraban morir antes que rendirse. La verdad era mucho más oscura. Esos niños eran munición descartable, carne de cañón para retrasar lo inevitable. Hitler lo sabía, Goebbels lo sabía, Müller lo sabía, pero los niños no. Ellos creían en la victoria final, creían en las armas secretas que llegarían en cualquier momento, creían porque la alternativa era aceptar que iban a morir por nada. Entre esos niños estaba Helmut, 13 años, cabello rubio, ojos azules, la propaganda aria perfecta. 3 semanas atrás había estado en una clase de matemáticas, ahora sostenía una granada de mano sin seguro. Su instructor le había explicado el procedimiento. Esperas a que el tanque esté a 5 metros, corres hacia él, lanzas la granada debajo de las orugas y corres en dirección opuesta. Simple, efectivo, suicida. Helmut no le dijo a nadie que tenía miedo. Mostrarlo era traición, y la traición se castigaba con ahorcamiento público. Así que tragó su terror, fingió valentía, y esperó su turno para salir a las calles. Su madre le había rogado que huyera. «Escóndete, finge estar herido, haz cualquier cosa menos esto». Pero Helmut había rechazado la oferta, no por valentía, por miedo al castigo. Las SS fusilaban desertores sin juicio y también fusilaban a sus familias. La orden llegó al mediodía del 26 de abril. Todos los efectivos a posiciones de combate. Objetivo: defender el distrito de Kreuzberg hasta el último aliento. 37 niños salieron del sótano en fila. Caminaban como autómatas, sin hablar, sin mirar atrás, sabiendo que la mayoría no volvería a ver el amanecer. Las calles de Kreuzberg eran un paisaje lunar. Edificios partidos por la mitad mostraban sus interiores como casas de muñecas macabras. Muebles colgaban de los pisos superiores. Fotografías familiares flotaban entre los escombros. Y entre todo ese caos, los niños tomaban posiciones con armas más grandes que ellos. Helmut se escondió detrás de un automóvil calcinado. Desde ahí tenía vista directa a la avenida principal.
Los tanques soviéticos avanzaban lentamente, sabiendo que cada esquina podía esconder una emboscada. Sus ametralladoras barrían las ventanas sistemáticamente. No distinguían entre soldados y civiles. Todo lo que se movía era enemigo. El primer tanque pasó frente a Helmut. Podía ver las marcas de metralla en su blindaje. Podía escuchar el rugido del motor diésel. Podía oler el humo acre de los gases de escape. Y entonces recordó las palabras de su instructor. 5 metros. Corre. Lanza. Huye. Helmut tomó aire, cerró los ojos y corrió. No llegó a lanzar la granada. Una explosión de mortero lo alcanzó a medio camino. Su cuerpo desintegrado voló en todas direcciones. Pedazos de un niño de 13 años esparcidos por el pavimento. La granada rodó sin explotar hasta una alcantarilla. El tanque soviético ni siquiera notó lo que había pasado. Siguió avanzando, aplastando lo que quedaba de Helmut bajo sus orugas. Otro nombre que nunca apareció en las listas. Otro desaparecido entre los 220.000. 9 metros bajo tierra en el Führerbunker, el aire olía a moho, sudor rancio y derrota. Las paredes de hormigón sudaban humedad, las bombillas parpadeaban intermitentemente, y en el centro de ese calabozo subterráneo, Adolf Hitler celebraba su cumpleaños número 56, rodeado de fantasmas vivientes. Joseph Goebbels estaba ahí, con su rostro demacrado y sus ojos hundidos que brillaban con fanatismo enfermizo. Heinrich Himmler había huido cobardemente días antes. Hermann Göring había sido declarado traidor por intentar negociar la rendición. Solo quedaban los leales hasta la muerte, o más precisamente los que no tenían escape posible. Hitler temblaba constantemente. Su mano izquierda se sacudía sin control. Su espalda estaba encorvada como la de un anciano de 80 años. Los doctores le inyectaban cócteles de metanfetaminas y opioides para mantenerlo funcional. Pero nada podía ocultar la verdad. El Führer estaba física y mentalmente destruido. Y sin embargo, seguía dando órdenes como si comandara ejércitos que ya no existían. El general Steiner lanzará su contraataque desde el norte. El general Wenck vendrá desde el oeste. Juntos romperán el cerco soviético y salvarán Berlín. Hitler señalaba el mapa con dedos temblorosos. Sus generales intercambiaban miradas cargadas de desesperación. El general Steiner no tenía tropas. El general Wenck estaba a 200 kilómetros de distancia, luchando su propia batalla perdida. Pero nadie se atrevía a contradecir al Führer. Eva Braun, la amante de Hitler, paseaba por los pasillos del búnker con vestidos elegantes completamente fuera de lugar. Mientras arriba la ciudad ardía y la gente moría a miles, ella organizaba pequeñas fiestas con champán y música de gramófono. La disonancia cognitiva era absoluta. En el búnker existía una realidad alternativa donde Alemania todavía podía ganar. Pero las noticias que llegaban desde arriba destruían cualquier ilusión. Los mensajeros bajaban las escaleras cubiertos de polvo y sangre, trayendo reportes cada vez más desesperados. Los soviéticos están a 500 metros del Reichstag. El 9º ejército ha sido aniquilado. No hay agua potable en la ciudad. Los hospitales están desbordados de heridos sin morfina. Hitler escuchaba cada reporte con creciente furia. Su rostro se ponía rojo. Sus venas del cuello se hinchaban, y entonces explotaba en gritos histéricos. ¡Traidores! ¡Cobardes! ¡Todos me han traicionado! El pueblo alemán no merece vivir si no puede ganar esta guerra. Su saliva volaba mientras vociferaba. Sus ayudantes retrocedían asustados. Goebbels, el único que todavía creía genuinamente en la victoria o fingía creer perfectamente, se arrodilló junto a Hitler. Mein Führer, el pueblo alemán resistirá. Berlín es invencible.
Esta es nuestra Stalingrado, pero nosotros venceremos. Hitler lo miró con ojos vidriosos. Por un momento pareció querer creerle, pero la realidad era implacable. En la noche del 28 de abril, Hitler tomó una decisión. Si no podía ganar, al menos controlaría cómo terminaría todo. Llamó a su secretaria y le dictó su testamento político. Expulsó del partido a Göring y Himmler por traición. Nombro al almirante Dönitz como mi sucesor y ordeno que se continúe la lucha sin importar el costo. Palabras escritas por un hombre que sabía que eran irrelevantes. Esa misma noche, Hitler se casó con Eva Braun en una ceremonia grotesca en el búnker. Un oficial nazi oficializó el matrimonio mientras afuera las explosiones sacudían el techo. La fiesta de bodas consistió en champán amargo y conversaciones sobre suicidio. Todos sabían que el final estaba cerca. Hitler les prometió que no dejaría que los soviéticos lo capturaran vivo. Me quemaré como los antiguos dioses nórdicos. Berlín será mi pira funeraria. Y cumplió su palabra. Pero antes, su obstinación asesina costaría decenas de miles de vidas más. En el sótano del edificio número 47 de la Wilhelmstrasse, 63 personas respiraban el mismo aire viciado. Llevaban 4 días encerrados sin salir, sin luz natural, sin agua limpia, sin esperanza de escape. Entre ellos había ancianos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, mujeres embarazadas a punto de dar a luz, y niños que ya no lloraban porque habían agotado las lágrimas. Frau Richter, una mujer de 52 años, intentaba mantener la calma distribuyendo las últimas raciones de pan mohoso. 3 rebanadas para 63 personas. Hacía cálculos mentales imposibles. ¿Quién comería? Los niños primero, los heridos, los que tenían más posibilidades de sobrevivir. Cada decisión era una sentencia de muerte para alguien. El agua era un problema aún peor. Las tuberías habían explotado días atrás. La única fuente era la lluvia que se filtraba por las grietas del techo, pero esa agua venía mezclada con escombros, polvo de ladrillo y manchas sospechosas que nadie quería identificar. Aún así, la bebían, porque morir de sed era peor que morir envenenado. Los baños no funcionaban desde el segundo día. El olor a excrementos y orina impregnaba cada rincón del sótano. La gente defecaba en cubetas que luego vaciaban en un hueco en la pared. La dignidad humana había desaparecido. Solo quedaba la supervivencia animal. Entre los refugiados había una niña de 7 años llamada Ana. No hablaba desde que vio a su padre desintegrarse por una explosión directa. Se sentaba en una esquina, abrazando un muñeco de trapo sucio, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos miraban a la nada. Su mente había construido un muro contra el horror, y nadie sabía si algún día podría derribarlo. Arriba, en las calles, la batalla rugía sin pausa. Las explosiones hacían temblar las paredes del sótano. El polvo caía del techo como nieve tóxica, y cada temblor generaba el mismo terror. Sería este el impacto que colapsaría el edificio y los enterraría vivos. Ya había pasado en docenas de otros refugios. Familias enteras sepultadas bajo toneladas de hormigón, muriendo lentamente de asfixia, mientras gritaban pidiendo ayuda que nunca llegaría. El 29 de abril, un soldado alemán herido cayó rodando por las escaleras del sótano. Tenía una pierna destrozada y sangraba profusamente. Los rusos están a 2 calles. Vienen violando a todas las mujeres que encuentran. Maten a sus hijas antes de que ellos lleguen. Es un acto de misericordia. Y entonces perdió el conocimiento. El pánico explotó instantáneamente. Madres abrazaban a sus hijas adolescentes llorando histéricamente. Algunos hombres sacaban cuchillos de cocina, debatiendo si el soldado tenía razón.
matar a sus propias hijas para salvarlas de algo peor. La moralidad humana había sido torturada hasta romperse completamente. Frau Richter tomó una decisión. Organizó a las mujeres jóvenes en un grupo, les cortó el cabello, les manchó la cara con carbón, las vistió con ropas de hombre. Si los soviéticos entran, fingen ser niños. No hablen, no miren a los ojos. Tal vez, solo tal vez, no las toquen. Era un plan desesperado, pero era lo único que tenían. Esa noche, los primeros soldados soviéticos rompieron la puerta del sótano. Bajaron las escaleras con linternas y ametralladoras, gritaban en ruso, apuntaban a todo lo que se movía, y entonces vieron a las mujeres. El disfraz no funcionó, nunca funcionaba. Lo que pasó después en ese sótano nunca fue documentado oficialmente. Pero los gritos se escucharon durante horas, y cuando terminó, 22 mujeres habían sido violadas. 3 fueron asesinadas por resistirse, y sus nombres se sumaron a la lista de los 220.000 desaparecidos. 30 de abril de 1945, 3:30 de la tarde, en el búnker del Führer, Adolf Hitler se despidió de su personal con un apretón de manos mecánico. Su rostro era una máscara de cera grisácea. Sus ojos ya estaban muertos. Eva Braun, ahora Eva Hitler desde hacía menos de 40 horas, lo seguía como una sombra. Ambos entraron al estudio privado. La puerta se cerró y nunca volvió a abrirse con ellos vivos. 15 minutos después, un disparo seco resonó en el búnker. Los ayudantes esperaron. Nadie quería ser el primero en entrar. Finalmente, Martin Bormann abrió la puerta. Hitler estaba desplomado en el sofá con un agujero de bala en la sien derecha. Una Walter PPK descansaba a sus pies. Eva yacía junto a él, envenenada con cianuro. El olor a almendras amargas, mezclado con pólvora quemada, llenaba la habitación. Siguiendo las órdenes previas de Hitler, sacaron los cuerpos al jardín del búnker. Los rociaron con gasolina y les prendieron fuego mientras las bombas soviéticas caían a metros de distancia. Los cuerpos ardieron durante horas, pero nunca se consumieron completamente. Los restos carbonizados fueron enterrados apresuradamente en un cráter de bomba. Y ahí terminó el hombre que había prometido un Reich de 1000 años. Pero la muerte de Hitler no detuvo la matanza. Los fanáticos de las SS siguieron luchando como si nada hubiera cambiado. Goebbels, ahora canciller por 24 horas, se negó a rendirse. Lucharemos hasta el último aliento. Berlín jamás caerá mientras un alemán quede en pie. Era retórica vacía de un hombre que ya había decidido su final. El 1 de mayo, Goebbels envenenó a sus 6 hijos en el búnker: Helga, Hilde, Helmut, Holde, Hedda y Heide, de 12 a 4 años. Les dieron cianuro disfrazado en chocolate. Los niños murieron sin entender por qué. Después Goebbels y su esposa Magda subieron al jardín. Un soldado de las SS les disparó en la nuca. 4 cuerpos más para las llamas, 4 nombres más para el olvido. Mientras tanto, en las calles de Berlín, los últimos defensores alemanes caían uno tras otro. Ya no había líneas de defensa organizadas, solo bolsas de resistencia suicida. Un anciano con un rifle de la Primera Guerra Mundial, un adolescente con 3 balas, una mujer con un cuchillo de cocina. Todos murieron en cuestión de minutos. Los soviéticos alcanzaron el Reichstag el 30 de abril. La batalla por el edificio duró toda la noche. Cada habitación era un campo de batalla, cada escalera una tumba. Los alemanes defendían cada metro con granadas y bayonetas. Los soviéticos avanzaban sobre montañas de sus propios muertos. Y finalmente, al amanecer del 2 de mayo, la bandera roja con la hoz y el martillo ondeaba sobre la cúpula del Reichstag. El general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín,
se rindió oficialmente a las 6:00 de la mañana. Ordenó por radio a todas las unidades alemanas que cesaran el fuego. Algunos obedecieron, otros siguieron luchando hasta que las balas se agotaron. Y cuando las balas se acabaron, lucharon con piedras. Cuando las piedras se terminaron, lucharon con las manos desnudas, hasta que ya no quedó nada que pelear. El silencio que cayó sobre Berlín ese 2 de mayo era sobrenatural. Después de 6 días de bombardeos constantes, explosiones incesantes y gritos interminables, el silencio era casi insoportable. Los sobrevivientes salieron de sus sótanos como topos ciegos. No reconocían su propia ciudad. Berlín había dejado de existir. Las 144 horas habían terminado. El conteo final era imposible de calcular con precisión. 220.000 personas habían desaparecido. No muertos confirmados, desaparecidos, vaporizados por bombas, sepultados bajo escombros, ejecutados y arrojados a fosas comunes, violados y asesinados en sótanos oscuros. Sus cuerpos nunca fueron identificados, sus muertes nunca fueron registradas. Simplemente dejaron de existir, como si nunca hubieran vivido. Hitler había cumplido su promesa. Berlín ardió, y con ella ardieron 220.000 almas inocentes atrapadas en la locura final de un dictador moribundo. Hoy, 80 años después, Berlín es una ciudad vibrante llena de vida. Los edificios fueron reconstruidos, las calles fueron repavimentadas, los parques volvieron a florecer. Pero bajo cada centímetro de asfalto, bajo cada cimiento de hormigón, bajo cada árbol plantado, yacen los restos de aquellas 144 horas. 220.000 personas que nunca tuvieron tumba, que nunca tuvieron funeral, que nunca tuvieron justicia. Sus nombres están grabados en monumentos que la mayoría de turistas ignora, pero sus historias merecen ser contadas, merecen ser recordadas, porque olvidar es permitir que vuelva a pasar. Hitler ordenó resistir, y 220.000 desaparecieron. Esa es la verdad brutal. No hubo gloria, no hubo honor, solo muerte absurda, multiplicada por la obstinación de un hombre que prefirió ver arder al mundo antes que admitir su derrota. La historia nos enseña que el fanatismo cuesta vidas, que el orgullo mata, que la locura colectiva puede destruir civilizaciones enteras en menos de una semana. Si esta historia te impactó, si sentiste algo al escuchar estos relatos, entonces compártela, porque estas historias no deben morir. Los 220.000 desaparecidos de Berlín merecen que el mundo sepa lo que pasó. Merecen que nunca olvidemos el precio real de la guerra. Suscríbete si quieres más historias como esta. Dale like si te atrapó desde el primer segundo. Y comenta qué otra batalla de la Segunda Guerra Mundial quieres que investigue con esta profundidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la historia no es solo fechas y números. Es sangre, lágrimas y vidas reales que merecen ser honradas.